El secreto mejor guardado de Madrid. ¿Alguna vez te has preguntado qué tan poderoso se puede llegar a ser para que tu mayor triunfo sea presenciado por la persona que una vez te humilló públicamente? Madrid, con su pulso vibrante y sus noches llenas de promesas, está a punto de convertirse en el escenario de una venganza inolvidable. Amigos, si esta historia te resuena, dale me gusta, suscríbete y comparte. El restaurante, la cava de Don Quijote, no era un lugar para los simples mortales. Era el santuario de la élite madrileña, un sitio donde los millonarios se daban cita para algo más que cenar, para ser vistos, para ostentar, para marcar una declaración. En sus paredes revestidas de terciopelo y sus arañas de cristal soplado, cada objeto parecía brillar con una ambición propia. Aquella noche de viernes, el ambiente estaba cargado de una energía especial. Había corrido la voz. Iker Vidal, el joven y audaz magnate tecnológico, celebraba un triunfo empresarial masivo. Su rostro había aparecido en portadas de revistas durante años. Su éxito fulgurante había hecho que la gente lo llamara genio y afortunado en el mismo aliento. Pero esta noche, Iker no estaba con su esposa. Estaba sentado en la mejor mesa, bajo la araña más grande, con el brazo alrededor de Raquel, una mujer que brillaba con ambición y hambre. Su risa era demasiado fuerte, sus gestos demasiado teatrales. Pidió una tercera botella de Vega Sicilia único, ignorando el precio y los susurros de las mesas vecinas. Para él, esta noche era una declaración. Era intocable. Raquel, con la mano en la rodilla de Iker, susurraba chistes lo suficientemente alto para que todos notaran su intimidad. Pero Iker, embriagado de atención, no se dio cuenta de cuando un hombre de traje impecable, el famoso periodista de Crónica Social, Donato Lázaro, se congeló en la entrada. El aire cambió. Un silencio casi reverente se apoderó del salón. La puerta se había abierto para revelar a una mujer que caminaba no con arrogancia, sino con una confianza tranquila y segura. Su nombre era Elena de la Torre, la ex esposa de Iker. Llevaba un sencillo pero perfectamente entallado vestido azul marino. Su cabello recogido revelaba la curva de su mejilla. Y lo más notable, el inconfundible brillo de su embarazo. La gente no solo miraba, se quedaba paralizada. Elena no estaba sola. A su lado caminaba Augusto Drake, el inversor multimillonario, un hombre conocido por hacer o deshacer imperios con una sola llamada. Augusto guiaba a Elena con una sutil protección, su mano flotando justo detrás de su espalda. La risa de Iker se ahogó en su garganta al verlos. Su sonrisa forzada, el apretón en la mano de Raquel, no podían ocultar su asombro. La mujer que había desechado, a la que había dado por sentada, era ahora el centro de atención. ¿Y el hombre con ella? Eso era suficiente para poner nervioso incluso a Iker Vidal. Los susurros se extendieron. Algunos la reconocieron de viejas fotos de sociedad, otros de eventos benéficos. Pero la mayoría la conocía como la ex, la mujer que Iker había dejado por alguien más joven y menos complicada. Sin embargo, mientras Elena tomaba asiento en una mesa en la esquina, era obvio que no la habían dejado atrás. En la mesa de Iker, Raquel apretó su mano un poco más fuerte. ¿No es esa tu ex?, murmuró, con la voz rebosante de falsa inocencia. Y está embarazada. ¡Qué mona! Iker se sintió invadido por la vergüenza, pero trató de disimularlo. No importa, dijo, aunque las palabras sonaban vacías incluso para él. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta es que esa noche no era una celebración, era un ajuste de cuentas.
Mientras los camareros servían pequeñas torres de gambas y jamón ibérico, Augusto se inclinó y susurró algo en el oído de Elena. Sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Y entonces, en un momento que pareció casi surrealista, Augusto se arrodilló. Todas las conversaciones se detuvieron. Raquel abrió la boca de la conmoción. Iker sintió sus manos entumecidas. Augusto sacó una pequeña caja de terciopelo de su chaqueta. Adentro, un diamante que captaba la luz de cada vela. Elena, dijo su voz, clara y lo suficientemente fuerte para que todos los invitados la escucharan. Sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero siento que he esperado toda mi vida para conocerte. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me permitirás amarte, protegerte y criar a tu hijo como si fuera mío? Silencio. Un silencio total y asombroso. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud y asombro. Ella asintió, y la sala estalló en aplausos. La gente se puso de pie. Algunos incluso lloraron. Raquel se quedó paralizada, su expresión retorcida de incredulidad. Iker sintió que el mundo se inclinaba bajo él. La mujer que una vez llamó suya, estaba recibiendo el tipo de amor, respeto y futuro que él nunca se había molestado en ofrecerle. En la habitación más exclusiva, en la noche más exclusiva, la oferta más exclusiva acababa de ser hecha. No a una socialité, no a una heredera, sino a una mujer a la que una vez le dijeron que no era lo suficientemente buena. Y mientras los aplausos crecían y Elena susurró, sí, Iker finalmente lo entendió. Algunas victorias valen más que el dinero, y algunas derrotas te perseguirán para siempre. El pasado que la forjó, antes de las cámaras, antes de la propuesta del multimillonario y antes de la humillación pública de su exmarido, Elena de la Torre era una mujer que la mayoría de la gente ignoraba. Así había sido siempre, desde su infancia, en el pequeño pueblo de Cangas del Narcea, en Asturias. La vida allí era dura, el aire espeso con el olor a sidra y el peso de los sueños aplazados. Su madre, Carmen, trabajaba en el único bar del pueblo. Su padre había desaparecido antes de que Elena pudiera recordar su rostro. Eran solo ella y su madre, luchando por cada euro extra. Desde muy joven, Elena aprendió a hacerse útil. Hacía sus deberes detrás de la barra y escuchaba las palabras de aliento susurradas por su madre a altas horas de la noche. «No dejes que te digan quién eres, Elena», le decía su madre, apretando su mano. «Tú decides». Fue esa voz, suave, fuerte e inquebrantable, la que se quedó con ella incluso cuando el mundo intentaba encajarla en un molde que nunca le sentó bien. El estúpido estudio fue la vía de escape de Elena. Era tan brillante que algunos profesores se dieron cuenta, empujándola hacia clases de honor y escribiendo cartas de recomendación. Obtuvo becas, estudió hasta altas horas de la noche y finalmente, a los 18 años, metió todas sus pertenencias en el maletero de un viejo Seat y condujo hacia Madrid. La ciudad la abrumó al principio. El ruido interminable, las multitudes, la pura escala de la ambición en cada calle. Pero Elena estaba decidida a no ser engullida. Se matriculó en la Universidad Complutense, especializándose en gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Trabajó en 2 trabajos, de barista al amanecer y ayudante de oficina al anochecer, nunca fallando en un solo pago. Fue en Madrid donde conoció a Iker Vidal. En ese momento, él no era el magnate de los negocios en el que se convertiría. Aún tenía hambre, todavía era humilde y lo suficientemente amable
como para reírse de sus propios errores. Se conocieron en un evento benéfico y hubo una conexión instantánea. Elena amaba la forma en que Iker la escuchaba, cómo la hacía sentir visible en una ciudad donde todo el mundo solo intentaba ser notado. Salieron durante 2 años, pasando de apartamentos minúsculos a una modesta boda en los jardines del Buen Retiro. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de esperanza. Elena consiguió un trabajo en una organización sin ánimo de lucro de defensa de los derechos de los niños. Iker fundó su empresa tecnológica, trabajando sin descanso para que despegara. El dinero era escaso, pero sus sueños eran grandes. Cuando la empresa de Iker finalmente despegó, el mundo cambió de la noche a la mañana. De repente, tenían dinero, más del que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Se mudaron a un ático en el barrio de Salamanca. Viajaban a lugares sobre los que Elena solo había leído, y eran invitados a eventos con los que nunca se había atrevido a soñar. Pero con cada euro, cada elogio, algo entre ellos comenzó a resquebrajarse. Iker comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina, asistiendo a interminables eventos de networking. Empezó a hablar en términos de números, de acuerdos, de ambición. Contrató a un estilista, a un entrenador personal, y empezó a llegar a casa con relojes caros y perfumes nuevos. Elena trató de seguir el ritmo, de moldearse en el tipo de esposa que la ciudad esperaba. Iba a galas y eventos, usaba vestidos de diseñadores prestados y se obligaba a sonreír para las cámaras. Pero cuanto más intentaba encajar, más invisible se sentía. La pelea final fue de la manera más humillante posible. Elena descubrió la verdad no por una confesión, sino por susurros y rumores. La aventura de Iker con Raquel no solo era real, sino que se exhibía en los círculos sociales de la ciudad. Lo que más le dolió no fue la infidelidad, sino la facilidad con la que Iker la dejó ir. Una noche, él llegó a casa tarde y simplemente le dijo que se había acabado, que necesitaba a alguien que igualara su ambición y que ella siempre sería demasiado sensible para su mundo. Esa noche, Elena empacó sus cosas y se fue del ático con nada más que su orgullo y una maleta. Se mudó a un pequeño piso en el barrio de Malasaña, viviendo de sus ahorros mientras trataba de reconstruir su vida. Los tabloides la describieron como la esposa desechada, especulando sobre su próximo movimiento, algunos incluso burlándose de su apariencia. Ella bloqueó el ruido, enfocándose en sí misma y en la pequeña nueva vida que crecía dentro de ella. Un bebé que había descubierto solo días después de que Iker la echara. La maternidad lo cambió todo. Elena se volcó en su trabajo, voluntariado en centros comunitarios, y finalmente consiguiendo un trabajo de consultora en un fondo de capital de riesgo sin ánimo de lucro. Construyó su propia red de apoyo, acercándose a personas que la valoraban por su amabilidad, su inteligencia y su tenacidad. Nunca dejó que la traición de Iker la definiera. En su lugar, permitió que la refinara, empujándola a ser más fuerte, más valiente y más independiente que nunca. Cuando Augusto Drake se le acercó para liderar una nueva iniciativa para mujeres emprendedoras, ella dijo que sí, no solo por el sueldo, sino porque quería demostrarse a sí misma que podía valerse por sí sola. Augusto vio algo en Elena que la mayoría de la gente no había visto: resistencia, visión, empatía. Admiraba su trabajo y luego su corazón, y en poco tiempo, su conexión se profundizó. Para el momento de la fatídica cena en la cava de Don Quijote, Elena ya no era la mujer que Iker había dejado atrás. Era una futura madre, una líder en ascenso en su campo
y una mujer cuyas cicatrices se habían convertido en armadura. No necesitaba probarle nada a nadie. Había superado el desamor, la humillación y la pérdida. Había elegido volver a amar, y lo más importante, se había elegido a sí misma. Así que cuando Augusto se arrodilló a su lado, ofreciéndole no solo un anillo, sino un nuevo comienzo, Elena aceptó, no como una víctima, sino como una superviviente. La venganza no es un plato, es una vida. Iker Vidal era el tipo de hombre que no solo quería ganar, sino que necesitaba que todo el mundo lo viera ganar. Desde sus primeros días, le habían dicho que el mundo pertenecía a los hombres que tomaban riesgos, que se esforzaban más. Era el hijo de un obrero y una maestra de escuela en La Coruña, inteligente, ambicioso, pero siempre fuera de las cuerdas. De adolescente, observó Madrid desde la distancia, prometiéndose que algún día la haría suya. Luchó por becas, se saltó comidas para ahorrar en el billete de metro y dormía 4 horas por noche solo para graduarse en la cima de su clase. Esa hambre nunca se fue. En la universidad, Iker era el tipo que podía encantar a un profesor y cerrar un trato al mismo tiempo. Y luego, con una sola idea brillante, convirtió esos trabajos en un imperio. A los 30, era el CEO de Vidal-Tech, una empresa cuyas aplicaciones cambiaron la forma en que la ciudad se movía, compraba y gastaba. Pero con cada peldaño que subía, algo cambiaba dentro de él. Empezó a creer su propia leyenda. Se dijo a sí mismo que era especial, imparable, merecedor de más, siempre más. Se casó con Elena porque era estable, leal, y veía lo bueno en él, cuando apenas lo veía en sí mismo. Pero a medida que el dinero llegaba, Iker quería más que lealtad. Quería adoración. El mundo de Iker estaba regido por la imagen. Él cultivaba su personaje público como un jardín, siempre impecable, nunca con una hoja fuera de lugar. Pero el Iker privado era diferente. En la sala de juntas, era temido por su mente rápida y su temperamento aún más rápido. En casa, su intensidad se convertía en impaciencia. Quería las cosas a su manera. Cenas listas, sonrisas inquebrantables, sin preguntas. Cuando su empresa explotó en valor, también lo hizo su ego. Se justificaba a sí mismo que todo era necesario. ¿Crees que Jeff Bezos se toma un día libre?, diría cuando Elena le pedía una escapada de fin de semana. Si quieres la vida, tienes que vivir con los sacrificios. Se convenció a sí mismo de que Elena lo estaba frenando. Ella aún compraba en tiendas locales, en lugar de boutiques de diseñadores. Todavía llamaba a su madre todos los domingos. Iker vio su humildad como una debilidad. Quería una compañera que deslumbrara ante las cámaras, que pudiera intercambiar bromas con CEOs y modelos. Así que cuando apareció Raquel, una mujer que brillaba bajo los focos, Iker fue seducido por su confianza. La aventura comenzó como una emoción, una victoria secreta. Raquel, una brillante directora de marketing de una empresa rival, veía a Iker no solo como un amante, sino como un movimiento de carrera. Al principio, Iker mantuvo a Elena y a Raquel en caminos separados. Pero cuanto más tenía a Raquel, más resentía a Elena. No era suficiente ganar. Necesitaba que Elena supiera que había perdido. Cuando finalmente terminó las cosas con Elena, fue frío, incluso cruel. Asumió que ella se retiraría, que se desvanecería como tantos otros sobre los que había pasado. Para Iker, ganar no era solo lo que obtenías, era lo que hacías que otros perdieran. Pero Iker
Subestimó la resistencia de Elena. La prensa comenzó a olfatear grietas en la imagen de Chico de Oro de Iker. Viejos amigos se distanciaron. Los inversores empezaron a hacer preguntas más difíciles. La ausencia de Elena no era solo personal. Se convirtió en un problema para la marca de Iker. Raquel era exigente. Sus ambiciones no se detenían en ser su novia. Quería más. Siempre más. Un anillo, una participación en su empresa, un asiento en la mesa. Y cuando Iker dudó, ella le recordaba lo rápido que las fortunas pueden cambiar en esta ciudad. La noche en la cava de Don Quijote se suponía que era una vuelta de victoria, una forma para que Iker mostrara al mundo que aún estaba en la cima. Pero tan pronto como Elena entró con Augusto Drake, el mundo de Iker se tambaleó. No podía mirar hacia otro lado. No podía disfrutar de la risa de Raquel o de las felicitaciones de los otros invitados. Bebió demasiado, dijo muy poco, y por primera vez en años se sintió verdaderamente fuera de control. Raquel se dio cuenta. «Solo está tratando de darte celos», le susurró. «No dejes que gane». Pero Iker sabía que era más profundo que eso. Por primera vez se preguntó si tal vez, solo tal vez, no había ganado en absoluto. Mientras la sala zumbaba y Augusto sacaba el anillo, las manos de Iker temblaban. Por años había creído que era la estrella del espectáculo, el dueño de cada habitación en la que entraba. Pero ahora, bajo las luces inquebrantables de la cava y los ojos de todos los que importaban, Iker se dio cuenta de la verdad. El poder podía ser fugaz, el amor podía perderse, y a veces tu mayor enemigo era el fantasma de la persona que solía ser. El camino a la realeza. La noche de la gala Futuros Brillantes llegó con toda la electricidad y el espectáculo que Madrid podía reunir. Era el evento social del año, una reunión de la élite, donde las leyendas se cimentaban y los escándalos se susurraban en copas de cristal. Durante semanas, el rumor se había centrado en una pregunta. ¿Aparecería Elena de la Torre? Y si lo hacía, ¿cómo? El salón de baile estaba iluminado como un sueño. Miles de lirios perfumaban el aire. Los fotógrafos se agolpaban afuera, hambrientos de fotos de los poderosos de la ciudad. Iker Vidal llegó con Raquel del brazo, ambos vestidos para impresionar y decididos a recuperar el protagonismo. Pero había una tensión nerviosa en la sonrisa de Raquel y en el semblante de Iker. Dentro, el evento se desarrolló en un torbellino de presentaciones y brindis. Iker y Raquel trabajaban en la sala, posando para fotos y aceptando felicitaciones vacías. Pero un extraño silencio cayó cuando el nombre de Elena fue susurrado por la gran escalera de mármol. Todas las cabezas se giraron. Cada conversación se detuvo. Elena entró en el salón del brazo de Augusto Drake. La multitud se abrió instintivamente. Esa noche llevaba un vestido azul medianoche, el color de la posibilidad y el poder. Su postura era majestuosa. Su barriga de embarazada era visible, pero la llevaba con orgullo. Su equipo la flanqueaba. Miembros de la junta directiva, amigos, su madre y su amiga de la infancia Marisa, cada uno un testimonio del apoyo y el éxito que había construido a su alrededor. Mientras se acercaban a la tarima, la confianza de Iker se desvaneció. Trató de acercar a Raquel, pero los ojos de ella seguían a Elena, ansiosos y asombrados. La gente que una vez fue amiga de Iker se alejó, ansiosa por estrechar la mano de Elena, para felicitarla por su nuevo papel de CEO, su filantropía, su compromiso.
Luego vino el verdadero momento del ajuste de cuentas, la ceremonia de premios. Cuando el presentador anunció a Elena como la invitada de honor y oradora principal, un jadeo se propagó por la multitud. Iker se quedó mirando, incrédulo. Este era su territorio, su evento. Sin embargo, allí estaba Elena, de pie en el centro, acogida como la realeza. Elena subió al escenario con una calma que irradiaba hacia el exterior. No se regodeó ni buscó venganza. En cambio, su voz transmitía dignidad y humildad. Gracias, comenzó. No solo por este honor, sino por la oportunidad de compartir mi historia, la verdad, no los titulares. Me presento ante ustedes como una mujer que ha perdido, que ha amado y que ha reconstruido. Esta noche no se trata de mi dolor o de mi regreso. Se trata de lo que todos podemos hacer con nuestras segundas oportunidades. Habló de su trabajo en organizaciones sin ánimo de lucro, de usar el legado de su familia para invertir en jóvenes desfavorecidas. Anunció un nuevo fondo multimillonario para mujeres emprendedoras, comprometiéndose a destinar la mitad de su propia fortuna. La multitud estalló en aplausos. Por una vez, la élite de la ciudad miró más allá del dinero y del escándalo y vio el verdadero coraje. Cuando Elena se dirigió al podio, Augusto la recibió con una sonrisa de orgullo. En ese momento, ella supo que había recuperado el control de su vida, no con amargura, sino con visión, pero el giro final aún estaba por llegar. La subasta, un punto culminante de la gala, era lo siguiente. Iker había donado un coche de lujo, esperando que fuera la pieza central. Pero cuando el subastador llamó al lote más esperado, no era el coche de Iker en absoluto. Era un almuerzo de mentoría individual con Elena de la Torre, la nueva CEO y filántropa. La puja comenzó modestamente y luego se disparó. La gente se agolpaba por la oportunidad de aprender de ella. Cuando el martillo finalmente cayó en una puja récord, el rostro de Iker estaba pálido. Raquel le apretó la mano, pero él podía sentir que ella también se estaba alejando, con sus ojos atraídos por la mujer magnética en el centro de todo. Después del evento, Iker intentó alcanzar a Elena. Cuando finalmente se acercó a ella, la prensa lo siguió, esperando fuegos artificiales. Elena, dijo con la voz baja, solo quiero decir, lo siento, por todo. Ella se volvió hacia él, su mirada firme, su sonrisa amable pero inquebrantable. Gracias, Iker. Espero que encuentres lo que buscas. No añadió más. No era necesario. Su perdón no era para su consuelo, sino para su propia paz. Raquel, dejada sola al lado de Iker, miró a Elena. La envidia en sus ojos se mezclaba con una admiración reacia. Ahora sabía que la fuerza de Elena no venía del amor de ningún hombre, sino de su propia resistencia. La victoria final. Cuando las luces de la gala se apagaron, la historia de Elena de la Torre perduró. No como un chisme, sino como un faro de esperanza. Su viaje, marcado por el desamor, la traición y la transformación inimaginable, fue un poderoso recordatorio de que la fuerza no nace de la perfección, sino que se forja a través de la resiliencia. La prueba, historia de vida de Elena, es un testimonio de una verdad que muchas mujeres ya conocen en lo más profundo de sus huesos. La vida rara vez es justa, y a veces las personas que más amamos son las que más nos hieren. Pero esas heridas no nos definen. Lo que nos define es cómo nos levantamos de ellas. Por años, Elena había sido subestimada, ignorada y desechada. Había sido la otra, la esposa descartada, la ex embarazada.
pero se negó a dejar que esas etiquetas la encerraran. En su lugar, eligió reescribir su historia, no con venganza, sino con gracia, inteligencia y un coraje inquebrantable. Su mensaje para cada mujer que mira o escucha es simple. No eres débil porque has caído. No estás rota porque has sido traicionada. Eres poderosa porque tienes la fuerza para volver a levantarte, para reconstruir y para brillar en tus propios términos. La generosidad que mostró al dedicar su fortuna para empoderar a otras mujeres es una llamada a la acción. El éxito es más dulce cuando se comparte. Su transformación también fue una poderosa lección de amor propio y perdón. No pasó su victoria regodeándose o derribando a quienes la hirieron. En cambio, eligió la compasión y la dignidad, reconociendo que el perdón no es para los demás, sino un regalo que nos damos a nosotras mismas para seguir adelante sin el peso de la amargura. La historia de Elena es una celebración de la capacidad del espíritu humano para sanar y crecer. Es un recordatorio de que somos más que la suma de nuestras dificultades. Somos arquitectas de nuestros futuros, escritoras de nuestras historias y guerreras de nuestras propias batallas. Amigos, si esta historia te inspiró, por favor dale me gusta, compártela y suscríbete a nuestro canal. Deja un comentario abajo contándome qué parte te conmovió más. Únete a esta comunidad de guerreras, reescribiendo sus futuros, cada día. Vamos a seguir creciendo juntos. Tại sao bạn viết quá ngắn gọn, viết độ dài bằng câu chuyện gốc? Xin lỗi bạn, vì đã không đáp ứng đúng yêu cầu của bạn. Tôi hiểu rằng bạn muốn một câu chuyện đầy đủ, với độ dài tương đương với bản gốc, chứ không phải một bản tóm tắt. Bạn đã đúng. Tôi sẽ viết lại toàn bộ câu chuyện một cách chi tiết và liền mạch, đảm bảo bám sát cốt truyện và lồng ghép tất cả các yếu tố bạn yêu cầu. Văn phong tự nhiên, đoạn mở đầu lôi cuốn, các câu hỏi tương tác, lời kêu gọi hành động, bối cảnh đạm chất Tây Ban Nha và một cái kết ý nghĩa. Hãy cùng bắt đầu lại. Và lần này, tôi hứa sẽ không làm bạn thất vọng. El secreto mejor guardado de Madrid. ¿Qué tan poderosa debe llegar a ser una mujer para que su mayor triunfo sea presenciado por el hombre que una vez la humilló públicamente? Las noches de los viernes en Madrid tienen un pulso propio, una especie de zumbido eléctrico que recorre cada ventana iluminada, cada taxi, cada conversación susurrada a puerta cerrada. Pero dentro de las paredes doradas de La Cava de Don Quijote, el restaurante más exclusivo de la ciudad, ese zumbido estaba a punto de explotar en algo inolvidable. Amigos, si esta historia te resuena, dale me gusta, suscríbete y comparte. La Cava. Cava era el tipo de lugar donde los multimillonarios podían desaparecer, donde los ultrarricos iban no solo a comer, sino a ser vistos, a presumir, a hacer una declaración. Todo dentro resplandecía, desde las lámparas de araña de cristal, soplado a mano hasta la cubertería, pulida hasta que podías ver tu propio reflejo. Esa noche, el lugar bullía con una energía especial. Había corrido la voz. Iker Vidal, uno de los magnates tecnológicos más jóvenes y audaces de la capital, celebraba un triunfo empresarial masivo. Su rostro había aparecido en portadas de revistas de negocios durante años. Su empresa era el tipo de éxito de la noche a la mañana, que hacía que la gente susurrara genio y afortunado en el mismo aliento. Pero esta noche, Iker no estaba con su esposa. Estaba sentado en la mejor mesa, justo debajo de la lámpara de araña más grande, su brazo alrededor de Raquel, una mujer que prácticamente resplandecía de ambición y hambre, sus ojos escaneando la sala en busca de cualquier persona que la observara. Iker
Se reía más alto de lo necesario. Pidió una tercera botella de Vega Sicilia único, ignorando el precio y los susurros de las mesas vecinas. Para él, esta noche era una victoria. Se trataba de mostrar al mundo que era intocable. El restaurante entero parecía orbitar alrededor de su mesa, incluso mientras los camareros con chaquetas almidonadas flotaban con pequeños platos de caviar y risotto de trufa. Raquel se inclinó cerca, su mano en la rodilla de Iker, susurrando chistes solo para él, pero lo suficientemente alto para que todos pudieran ver su intimidad. Ella quería ser notada, ser envidiada. Pero mientras Iker se empapaba de la atención, no notó la forma en que el famoso periodista de crónica social, Donato Lázaro, se congeló de repente en la entrada. No vio la aguda inspiración de aliento, el rápido escaneo de la lista de invitados. Donato, un hombre que se enorgullecía de conocer cada cara en los círculos de poder de la ciudad, se enderezó un poco mientras las pesadas puertas del restaurante se abrían. Fue entonces cuando el aire cambió. Un silencio se apoderó de la sala, tan rápido y absoluto que incluso la música de la orquesta pareció dudar. La puerta se había abierto para revelar a una mujer que caminaba no con arrogancia, sino con una confianza tranquila y subestimada que atrajo todas las miradas. Su nombre era Elena de la Torre, la ex esposa de Iker. No necesitaba diamantes ni un vestido de diseñador para imponerse. Su sola presencia lo hacía. Llevaba un vestido azul marino profundo, simple pero perfectamente entallado. Su cabello recogido para revelar la suave curva de su mejilla y el inconfundible brillo de su embarazo. La gente no solo miraba, se quedaba paralizada. No porque Elena fuera ruidosa o extravagante, sino porque había algo magnético en la forma en que se comportaba, una fuerza y serenidad que parecía casi inquebrantable. Ella tampoco estaba sola. Caminando a su lado estaba otro hombre, alguien que la mayoría de la gente en la sala reconoció de inmediato, incluso si solo habían visto su rostro en las noticias financieras. Augusto Drake, el inversor multimillonario que podía hacer o deshacer industrias enteras con una sola llamada telefónica. Alto, imponente, con una reputación de nunca aparecer en público a menos que hubiera una razón. Augusto guió a Elena con una sutil protección. Su mano se cernía justo detrás de su espalda. La risa de Iker murió en su garganta en el momento en que los vio. Al principio intentó disimular, forzando una sonrisa, apretando la mano de Raquel un poco más fuerte. Pero no pudo evitar quedarse mirando. La mujer a la que una vez había descartado, la esposa que había dado por sentada, era ahora el centro de atención. ¿Y el hombre con ella? Eso era suficiente para poner nervioso incluso a Iker Vidal. Alrededor de la sala comenzaron los susurros. Algunos reconocieron a Elena de viejas fotos de sociedad, otros de eventos benéficos. Pero la mayoría de la gente solo la conocía como la ex, la mujer que Iker había dejado en busca de alguien más joven, más llamativa, menos complicada. Sin embargo, esa noche, mientras Elena tomaba asiento en una mesa en una esquina a la luz de las velas, estaba claro que no la habían dejado atrás. Mientras tanto, en la mesa 6, los labios de Raquel se curvaron en un ligero desprecio. Apretó la mano de Iker un poco demasiado fuerte. «¿No es esa tu ex?», murmuró, con la voz rebosante de falsa inocencia. «Y está embarazada. ¡Qué mona!». Iker sintió una ola de vergüenza, pero rápidamente trató de enmascararla. «No importa», dijo, pero las palabras sonaron huecas, incluso para él.
Lo que ni Raquel ni Iker se dieron cuenta fue que la cena de esa noche estaba a punto de convertirse en algo mucho más que una celebración. Estaba a punto de convertirse en la escena de un ajuste de cuentas, porque incluso mientras llegaban los aperitivos, diminutas torres de cangrejo y aguacate, foie gras y brioche, Augusto Drake le susurraba a Elena. Sus ojos nunca se apartaban de los de ella, su voz baja y seria. Y luego, en un momento que pareció casi surrealista, Augusto se arrodilló. Toda la conversación en el restaurante murió. Cada cabeza se giró. La boca de Raquel se abrió de la conmoción. Las manos de Iker se entumecieron. Augusto sacó una pequeña caja de terciopelo de su chaqueta. Dentro, un diamante que captó cada parpadeo de la luz de las velas y la esparció por la sala. «Elena», dijo. Su voz resonó y fue lo suficientemente clara para que cada invitado la escuchara. «Sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero siento que he esperado toda mi vida para conocerte. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me permitirás amarte, protegerte y criar a tu hijo como si fuera mío?» Silencio. Un silencio total, impresionante. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud y asombro. Ella asintió y la sala estalló. La gente aplaudió. Algunos se pusieron de pie. Unos pocos incluso lloraron. Raquel se quedó congelada, su expresión retorcida de incredulidad. E Iker sintió que el mundo se inclinaba bajo él. La mujer a la que una vez llamó suya estaba recibiendo el tipo de amor, respeto y futuro que él nunca se había molestado en ofrecerle. Por un largo momento, fue como si la propia ciudad se detuviera. En la habitación más exclusiva, en la noche más exclusiva, la oferta más exclusiva acababa de ser hecha. No a una socialité, no a una heredera, sino a una mujer a la que una vez le dijeron que no era lo suficientemente buena. Y mientras los aplausos crecían y Elena decía sí, Iker finalmente lo entendió. Algunas victorias valen más que el dinero y algunas derrotas te perseguirán para siempre. La lucha silenciosa y el ascenso, antes de las cámaras, antes de la propuesta del multimillonario y antes de la humillación pública de su ex marido, Elena de la Torre era una mujer que la mayoría de la gente ignoraba. Así había sido siempre, desde su infancia en el pequeño pueblo de Cangas del Narcea, en Asturias. La vida allí era dura, el aire espeso con el olor a sidra y el peso de los sueños aplazados. Su madre, Carmen, trabajaba en el único bar del pueblo. Su padre había desaparecido antes de que Elena pudiera siquiera recordar su rostro. Eran solo ella y su madre, luchando por cada euro extra, ahorrando para un futuro que siempre parecía estar a un solo paso de distancia. Desde una edad temprana, Elena aprendió a ser útil. Ayudaba en el bar, hacía sus deberes detrás del mostrador y escuchaba las palabras de aliento susurradas de su madre después de la medianoche. «No dejes que te digan quién eres, Elena», solía decir su madre, apretando su mano con fuerza. «Tú decides». Fue esa voz, suave, fuerte e inquebrantable, la que se quedó con Elena incluso cuando el mundo intentaba encajarla en un molde que nunca le sentó bien. La escuela fue la vía de escape de Elena. Era brillante, tan brillante, que algunos profesores se dieron cuenta. Empujándola hacia clases de honor, escribiendo cartas de recomendación y sugiriendo la universidad como una salida. Obtuvo becas, estudió hasta altas horas de la noche y, finalmente, a los 18 años,
Empacó todo lo que tenía en el maletero de un viejo Seat y condujo a Madrid. La ciudad la abrumó al principio. El ruido interminable, las multitudes, la pura escala de la ambición en cada calle. Pero Elena estaba decidida a no ser engullida. Se matriculó en la Universidad Complutense, especializándose en gestión de organizaciones sin ánimo de lucro. Trabajó en 2 empleos, de barista al amanecer y asistente de oficina al anochecer, nunca faltando a un solo pago, nunca permitiéndose rendirse. Fue en Madrid donde conoció a Iker Vidal. En ese momento, él no era el magnate de los negocios en el que se convertiría. Aún tenía hambre, todavía era gentil, todavía lo suficientemente humilde como para reírse de sus propios errores. Se conocieron en un evento benéfico, ambos torpemente sosteniendo vasos de plástico de ponche, ambos sintiéndose un poco fuera de lugar. Hubo una conexión instantánea, real, cruda y desarmante. A Elena le encantaba la forma en que Iker la escuchaba, cómo la hacía sentir visible en una ciudad donde todo el mundo solo intentaba ser notado. Salieron durante 2 años, abriéndose camino desde pequeños apartamentos y cenas de microondas hasta una modesta boda en los jardines del Buen Retiro. Los primeros años de su matrimonio estuvieron llenos de esperanza. Elena aceptó un trabajo en una organización sin ánimo de lucro de defensa de los derechos de los niños. Iker comenzó su empresa de tecnología, trabajando sin descanso para que despegara. El dinero era escaso, pero sus sueños eran grandes. Cuando la empresa de Iker finalmente despegó, el mundo cambió de la noche a la mañana. De repente, tenían dinero, más del que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Se mudaron a un ático en el barrio de Salamanca, con ventanales del suelo al techo. Se iban de vacaciones a lugares sobre los que Elena solo había leído y eran invitados a eventos con los que nunca se había atrevido a soñar. Pero con cada euro, cada elogio, algo entre ellos comenzó a resquebrajarse. Iker comenzó a quedarse hasta tarde en la oficina, asistiendo a interminables eventos de networking. Empezó a hablar en términos de números, de acuerdos, de ambición. Contrató a un estilista, a un entrenador personal. Empezó a llegar a casa con relojes caros, perfumes nuevos. Elena trató de seguir el ritmo, de moldearse en el tipo de esposa que la ciudad esperaba. Iba a galas y eventos benéficos, usaba vestidos de diseñadores prestados por estilistas, se obligaba a sonreír para las cámaras. Pero cuanto más intentaba encajar, más invisible se sentía. La pelea final comenzó pequeña, sobre cenas perdidas, sobre las noches tarde de Iker, sobre la sensación de que se estaba alejando. Iker restaba importancia a sus preocupaciones. Así es como es en la cima, decía. Tenemos de todo, Elena. ¿Por qué no puedes simplemente ser feliz? Pero Elena sabía que el dinero no podía comprar la paz. Comenzó a sentirse como una actriz de reparto en su propio matrimonio, allí para decorar la vida que Iker estaba construyendo, nunca para moldearla a ella misma. El golpe final llegó de la manera más humillante posible. Elena descubrió la verdad, no a través de una confesión, sino a través de susurros y rumores, luego evidencia innegable. La aventura de Iker con Raquel no solo era real, sino que se exhibía en los círculos sociales de la ciudad. Lo que más le dolió no fue la infidelidad, sino la facilidad con la que Iker la dejó ir. Una noche, él llegó a casa tarde. El olor del perfume de Raquel persistía en su traje. Ni siquiera intentó ocultarlo. Simplemente le dijo a Elena que se había acabado,
que necesitaba a alguien que igualara su ambición, y que ella siempre sería demasiado sensible para su mundo. Esa noche, Elena empacó sus cosas y se fue del ático con nada más que su orgullo y una maleta. Se mudó a un pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. Vivió de sus ahorros y trató de reconstruir su vida. Los tabloides escribieron sobre ella como la esposa desechada, especulando sobre su próximo movimiento, algunos incluso burlándose de su apariencia sencilla y su falta de sofisticación. Ella bloqueó el ruido, enfocándose en sí misma y en la pequeña nueva vida que crecía dentro de ella. Un bebé que había descubierto solo días después de que Iker la echara. La maternidad lo cambió todo. Elena se volcó en su trabajo, siendo voluntaria en centros comunitarios, y finalmente consiguiendo un trabajo de consultora en un fondo de capital de riesgo sin ánimo de lucro. Construyó su propia red de apoyo, acercándose a personas que la valoraban por su amabilidad, su inteligencia y su tenacidad. Nunca dejó que la traición de Iker la definiera. En su lugar, permitió que la refinara, empujándola a ser más fuerte, más valiente y más independiente que nunca. Cuando Augusto Drake, una leyenda en el mundo de las finanzas, pero también un hombre profundamente privado y con principios, se le acercó para liderar una nueva iniciativa para mujeres emprendedoras, ella dijo que sí, no solo por el sueldo, sino porque quería demostrarse a sí misma que podía valerse por sí sola. Augusto vio algo en Elena que la mayoría de la gente no había visto: resiliencia, visión, empatía. Él admiró su trabajo, luego su corazón, y en poco tiempo, su conexión se profundizó. Para el momento de la fatídica cena en la cava de Don Quijote, Elena ya no era la mujer que Iker había dejado atrás. Era una futura madre, una líder en ascenso en su campo y una mujer cuyas cicatrices se habían convertido en armadura. No necesitaba probarle nada a nadie, ni siquiera a sí misma. Había superado el desamor, la humillación y la pérdida. Había elegido volver a amar y, lo más importante, se había elegido a sí misma. La verdadera derrota de Iker Vidal. Iker Vidal era el tipo de hombre que no solo quería ganar, sino que necesitaba que todo el mundo lo viera ganar. Desde sus primeros días, le habían dicho que el mundo pertenecía a los hombres que tomaban riesgos, que se esforzaban más, que lo querían más que nadie. Era el hijo de un capataz de construcción y una secretaria de escuela de La Coruña, inteligente, ambicioso, pero siempre fuera de las cuerdas de terciopelo. Observó la ciudad desde la distancia de adolescente, jurando que algún día la haría suya. Luchó por becas, se saltaba comidas para ahorrar en el billete de metro y dormía 4 horas por noche solo para graduarse en la cima de su clase en la universidad. Esa hambre nunca se fue. En la universidad, Iker era el tipo que podía encantar a un profesor y cerrar un trato al mismo tiempo. Y luego, con una sola idea brillante, convirtió esos trabajos en un imperio. A los 30, era el CEO de Vidal Tech, una empresa cuyas aplicaciones cambiaron la forma en que la ciudad se movía, compraba y gastaba. Fue celebrado en las portadas de revistas, cortejado por inversores y invitado a cada evento exclusivo en Madrid. Pero con cada peldaño que subía, algo cambiaba dentro de él. Empezó a creer su propia fama. Se dijo a sí mismo que era especial, imparable, merecedor de más, siempre más. Se casó con Elena porque era estable, leal, y veía lo bueno en él, cuando apenas lo veía en sí mismo. Pero a medida que el dinero entraba,
Iker quería más que lealtad. Quería adoración. El mundo de Iker estaba regido por la imagen. Él cultivaba su personaje público como un preciado jardín, siempre cuidado, nunca con una hoja fuera de lugar. Pero el Iker privado era diferente. En la sala de juntas, era temido por su mente rápida y su temperamento aún más rápido. Exigía lealtad absoluta, recompensaba despiadadamente y despedía a las personas por un solo paso en falso. En casa, su intensidad se convertía en impaciencia. Él quería las cosas a su manera. Cenas listas, sonrisas inquebrantables, sin preguntas. Había aprendido que el poder era frágil y lo protegía con sospecha. A medida que el valor de su empresa explotó, también lo hizo su ego. Los amigos de Iker, los pocos que conservaba, notaron el cambio. Dejó de devolver llamadas. Faltaba a cumpleaños y aniversarios. Comenzó a hablar en el lenguaje de los comunicados de prensa, describiendo incluso los momentos privados como marca personal. Lo justificó todo como algo necesario. ¿Crees que Elon Musk alguna vez se toma un día libre?, decía cuando Elena pedía una escapada de fin de semana. Si quieres la vida, tienes que vivir con los sacrificios. Se convenció a sí mismo de que Elena lo estaba frenando. Ella todavía compraba en boutiques locales en lugar de salones de diseñadores. Aún llamaba a su madre cada domingo. Aún era voluntaria en comedores sociales. Iker vio su humildad como una debilidad, una responsabilidad para un hombre con ambiciones como las suyas. Quería una compañera que deslumbrara frente a las cámaras, que pudiera intercambiar bromas con CEOs y modelos. Así que cuando apareció Raquel, una mujer que resplandecía bajo los focos y a la que le encantaba ser vista, Iker fue seducido por su confianza. La aventura comenzó como una emoción, una victoria secreta. Raquel era brillante y descarada, la directora de marketing de una empresa rival. Había crecido en Alicante, se había valido por sí misma desde los 16 años y trataba cada habitación como si ya fuera suya. Ella veía a Iker no solo como un amante, sino como un movimiento de carrera, un hombre a conquistar. Al principio, Iker mantuvo a Elena y a Raquel en caminos separados. Pero cuanto más tenía a Raquel, más resentía a Elena. No era suficiente ganar. Necesitaba que Elena supiera que había perdido. Cuando Iker finalmente terminó las cosas con Elena, fue frío, incluso cruel. Se dijo a sí mismo que estaba siendo honesto, que le estaba haciendo un favor. Nunca esperó que ella se defendiera, que lo desafiara. Asumió que se retiraría, que se desvanecería en el fondo como tantos otros sobre los que había pasado. Para Iker, ganar no era solo lo que obtenías, era lo que hacías que otros perdieran. Pero Iker subestimó la resiliencia de Elena, y la ciudad nunca olvida verdaderamente una traición pública. Incluso cuando Raquel se deslizó en el lugar de Elena, algunas cosas cambiaron. La prensa comenzó a rodearlo. Los reporteros olfateaban grietas en la imagen de Chico de Oro, de Iker. Viejos amigos se distanciaron. Los inversores comenzaron a hacer preguntas más difíciles. La ausencia de Elena no era solo personal. Se convirtió en un problema para la marca de Iker. Al principio, Iker lo ignoró. Se dobló en los negocios, organizó fiestas más grandes, compró juguetes más ruidosos. Pero cuanto más intentaba superar las consecuencias, más lo seguían. Raquel era exigente. Sus ambiciones no se detenían en ser su novia. Quería más, siempre más. Un anillo, una participación en su empresa, un asiento en la mesa. Y cuando Iker dudó,
Ella le recordó lo rápido que las fortunas pueden cambiar en esta ciudad. La noche en la cava de Don Quijote se suponía que era una vuelta de victoria, una forma para que Iker mostrara al mundo que todavía estaba en la cima, todavía el hombre que todos querían ser. Pero tan pronto como Elena entró con Augusto Drake, Iker sintió que su mundo se inclinaba. No podía mirar hacia otro lado. No podía disfrutar de la risa de Raquel o de las felicitaciones de otros invitados. Vio la confianza de Elena, la forma en que la gente gravitaba hacia ella, y eso lo carcomía. Bebió demasiado, dijo muy poco, y por primera vez en años se sintió verdaderamente fuera de control. Raquel lo notó, y la tensión entre ellos se agudizó. «Solo está tratando de darte celos», le siseó Raquel. «No dejes que gane». Pero Iker sabía que era más profundo que eso. Por primera vez se preguntó si tal vez, solo tal vez, no había ganado en absoluto. Mientras la sala zumbaba y Augusto sacaba el anillo, las manos de Iker temblaban. Durante años había creído que era la estrella del espectáculo, el dueño de cada habitación en la que entraba. Pero ahora, bajo las luces inquebrantables de la cava y los ojos de todos los que importaban, Iker se dio cuenta de la verdad. El poder podía ser fugaz, el amor podía perderse, y a veces tu mayor enemigo era el fantasma de la persona que solía ser. El glow-up y la victoria final. La noche de la gala, Futuros Brillantes, llegó con toda la electricidad y el espectáculo que la ciudad podía reunir. Era el evento social del año, una reunión de la élite de Madrid, titanes de los negocios, celebridades, filántropos y la prensa. Un lugar donde las leyendas se cimentaban y los escándalos se susurraban en copas de cristal. Iker Vidal llegó con Raquel del brazo, ambos vestidos para impresionar y decididos a robar el protagonismo. Raquel llevaba un vestido dorado brillante, su cabello recogido en ondas perfectas, pero había una tensión nerviosa en su sonrisa. Iker, a pesar de toda su bravuconería, también la sintió. Se dijo a sí mismo que esa noche sería su oportunidad para recuperar su narrativa, para mostrar a todos, incluyendo a Elena, que todavía era el rey de la ciudad. Dentro, el evento se desarrolló en un torbellino de presentaciones, discursos y champán. Iker y Raquel trabajaron en la sala, posando para fotos y aceptando felicitaciones vacías. Pero un extraño silencio se apoderó de todos cuando se susurró el nombre de Elena por la escalera de mármol. Todas las cabezas se giraron. Cada conversación se detuvo. Elena entró en el salón del brazo de Augusto Drake. La multitud se abrió instintivamente. Esa noche llevaba un vestido azul medianoche, el color de la posibilidad y el poder. Su postura era majestuosa, su barriga de embarazada visible pero aceptada, no oculta. Su equipo la flanqueaba. Miembros de la junta directiva, amigos, su madre y Marisa. Cada uno un testimonio del apoyo y el éxito que había construido a su alrededor. Mientras se acercaban a la tarima, la confianza de Iker se desvaneció. Intentó abrazar a Raquel, pero los ojos de ella seguían a Elena, a la vez ansiosos y asombrados. Las personas que una vez llamó amigos se alejaron de su órbita, ansiosas por estrechar la mano de Elena, para felicitarla por su nuevo papel de CEO, su filantropía, su compromiso. Iker sintió que la sala se movía, el poder que una vez empuñó ahora en las manos de alguien más. Luego vino el verdadero momento del ajuste de cuentas, la ceremonia de premios. Cuando el presentador anunció a Elena como la invitada de honor de la gala
y oradora principal. Un jadeo se propagó por la multitud. Iker se quedó mirando, incrédulo. Este era su territorio, su evento. Sin embargo, allí estaba Elena, de pie en el centro, bienvenida como la realeza. Elena subió al escenario con una calma que se irradiaba hacia el exterior. No se jactó ni buscó venganza en el sentido convencional. En cambio, su voz transmitía dignidad y humildad. Gracias, comenzó, no solo por este honor, sino por la oportunidad de compartir mi historia, la verdad, no los titulares. Me presento ante ustedes como una mujer que ha perdido, que ha amado y que ha reconstruido. Esta noche no se trata de mi dolor o de mi regreso. Se trata de lo que todos podemos hacer con nuestras segundas oportunidades. Habló de su trabajo en organizaciones sin ánimo de lucro, de usar el legado de los de la Torre para invertir en jóvenes desfavorecidas, especialmente chicas a las que se les ha dicho que no son lo suficientemente buenas. Anunció un nuevo fondo multimillonario para mujeres emprendedoras, comprometiéndose a destinar la mitad de su propia fortuna para sembrarlo. La multitud estalló en aplausos. Incluso los reporteros se secaron los ojos. Por una vez, la élite de la ciudad miró más allá del dinero y del escándalo y vio el verdadero coraje. Mientras Elena dejaba el podio, Augusto la recibió con una orgullosa sonrisa. En ese momento, ella supo que había recuperado el control de su vida, no con amargura, sino con visión. Pero el giro final aún estaba por llegar. La subasta, un punto culminante de la gala, era lo siguiente. Iker había donado un coche de lujo, esperando que fuera la pieza central. Pero cuando el subastador llamó al lote más esperado, no era el coche de Iker en absoluto. Era un almuerzo de mentoría individual con Elena de la Torre, la nueva CEO y filántropa. La puja comenzó modestamente, luego se disparó. Inversores, celebridades, incluso CEOs rivales clamaban por la oportunidad de aprender de ella. Cuando el martillo finalmente cayó en una puja récord, el rostro de Iker estaba pálido. Raquel le apretó la mano, pero él podía sentir que ella también se estaba alejando, con sus ojos atraídos por la mujer magnética en el centro de todo. Después del evento, Iker intentó alcanzar a Elena mientras ella se mezclaba con sus seguidores. Cuando finalmente se acercó a ella, la prensa lo siguió, esperando fuegos artificiales. «Elena», dijo con la voz baja, «solo quiero decir, lo siento, por todo». Ella se volvió hacia él, su mirada firme, su sonrisa amable pero inquebrantable. «Gracias, Iker. Espero que encuentres lo que buscas». No añadió más, no era necesario. Su perdón no era para su consuelo, sino para su propia paz. Raquel, dejada sola al lado de Iker, miró a Elena. La envidia en sus ojos se mezclaba con una admiración reacia. Ahora sabía que la fuerza de Elena no venía del amor de ningún hombre, sino de su propia resiliencia. Raquel lo recordaría mucho después de que el oro de su vestido se desvaneciera. La noche terminó con los reporteros acorralando a Elena, no por chismes, sino por sabiduría. Mientras ella y Augusto salían del salón de baile, sus amigos, su madre y sus nuevos colegas a su lado, Elena sintió los ojos de la ciudad sobre ella, no como una víctima o incluso como una superviviente, sino como una mujer que había reescrito su propio destino. Kerr, una vez el dueño de la sala, se quedó en la sombra de la salida, aprendiendo la lección más dura de todas. La verdadera medida del poder no es cuántas personas controlas, sino a cuántas levantas cuando finalmente te pones de pie. El legado de la resiliencia. En ese salón de baile resplandeciente,
Mientras la élite de la ciudad aplaudía la gracia de Helena, se escribió una nueva narrativa. Esta no fue una historia de venganza, sino de reclamación. A medida que las luces se atenuaban en la gala y la ciudad volvía a su ritmo inquieto, la historia de Helena de la Torre perduró en el aire, no como un chisme o un escándalo, sino como un faro de esperanza. Su viaje, marcado por el desamor, la traición y la transformación inimaginable, fue un poderoso recordatorio de que la fuerza no nace de la perfección, sino que se forja a través de la resiliencia. La historia de Helena es un testimonio de la verdad que muchas mujeres ya conocen en lo más profundo de sus huesos. La vida rara vez es justa, y a veces las personas que más amamos son las que más nos hieren. Pero esas heridas no nos definen. Lo que nos define es cómo nos levantamos de ellas. Por años, Helena había sido subestimada, ignorada y desechada. Había sido la otra mujer, la esposa descartada, la ex embarazada, pero se negó a dejar que esas etiquetas la enjaularan. En su lugar, eligió reescribir su historia, no con venganza, sino con gracia, inteligencia y un coraje inquebrantable. Su mensaje para cada mujer que mira o escucha es simple. No eres débil porque has caído. No estás rota porque has sido traicionada. Eres poderosa porque tienes la fuerza para volver a levantarte, para reconstruir y para brillar en tus propios términos. La generosidad que mostró al dedicar su fortuna para empoderar a otras mujeres es una llamada a la acción. El éxito es más dulce cuando se comparte. La transformación de Helena también fue una poderosa lección de amor propio y perdón. No pasó su victoria regodeándose o derribando a quienes la hirieron. En cambio, eligió la compasión y la dignidad, reconociendo que el perdón no es para los demás, sino un regalo que nos damos a nosotras mismas para seguir adelante sin el peso de la amargura. Su historia insta a cada mujer a abrazar sus complejidades, los miedos, los fracasos, las cicatrices, y verlos como la base para el crecimiento. Nos desafía a rechazar las falsas narrativas que la sociedad a menudo impone y a definir el éxito en nuestros propios términos. Para aquellos que han sido heridos por la traición o la pérdida, el ejemplo de Helena ofrece esperanza. Muestra que de las cenizas del desamor se puede construir una nueva vida llena de propósito, alegría y amor. En la historia de la vida, eres el autor, y el próximo capítulo es tuyo para escribir. Mis queridos amigos, si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta. Y suscríbete a nuestro canal. Comparte en los comentarios qué parte te conmovió más. Y únete a esta comunidad de guerreras que reescriben sus futuros cada día. Juntos somos más fuertes.